Se encuentra en un ciclo donde busca soluciones rápidas para el agotamiento, esperando sentir un torrente de energía y ligereza, solo para terminar con una pesadez persistente y una mente nublada. Paramahansa Yogananda, un maestro de la sabiduría integral, nos recordaba que la verdadera vitalidad no se esconde en complejos regímenes o dietas de moda, sino en la pureza y simplicidad de la naturaleza. A menudo, buscamos fuera lo que nuestro cuerpo ya sabe y anhela. La vida moderna nos ha enseñado a ignorar las señales más sutiles de nuestro ser, llenándonos de alimentos que prometen mucho, pero entregan poco, dejando una sensación de cansancio crónico y una mente que lucha por enfocarse. Este patrón de baja energía, digestión lenta y niebla mental es una necesidad profunda y compartida en nuestra sociedad. Pero, ¿y si la clave para revertirlo estuviera al alcance de su mano, en la forma más elemental y nutritiva que la tierra nos ofrece? Yogananda enfatizaba la importancia de nutrir el cuerpo como un templo sagrado, reconociendo que cada bocado influye en nuestra energía física, claridad mental y bienestar espiritual. Él nos instaba a escuchar la sabiduría innata de nuestro organismo, a elegir alimentos que no solo satisfagan el hambre, sino que también eleven nuestra vibración. Antes de revelar esta sabiduría ancestral aplicada a nuestra vida moderna, me gustaría invitarle a una reflexión. ¿Qué palabra describe su energía en este preciso momento? Compártala en los comentarios y conéctese con esta comunidad de búsqueda consciente. En un mundo saturado de información contradictoria, la simplicidad puede parecer casi revolucionaria. ¿Será posible que la vitalidad duradera, la mente clara y la sensación de ligereza puedan ser desbloqueadas por tan solo 3 alimentos sencillos, tal como lo vislumbraba Yogananda? Prepárese para descubrir cómo lo extraordinario reside en lo natural. Vivimos en una época donde el cansancio es casi una epidemia. ¿Se ha detenido a pensar que le está comunicando su cuerpo a través de esa constante fatiga que le asalta a media tarde, esa dificultad para concentrarse o esa pesadez después de cada comida? No es solo una falta de descanso. A menudo es un grito silencioso por un tipo de nutrición diferente, una que resuene con la energía vital que Paramahansa Yogananda describía como prana. Nuestro organismo es un sistema inteligente que busca el equilibrio, y cuando lo bombardeamos con alimentos procesados, azúcares refinados y componentes artificiales, estamos enviando señales confusas que agotan sus reservas. Los alimentos modernos, aunque convenientes, a menudo carecen de la fuerza vital inherente que nos conecta con la naturaleza. Nos ofrecen un pico de energía fugaz, seguido de una caída abrupta que nos deja más exhaustos de lo que estábamos antes. Esta montaña rusa energética no solo afecta a nuestro cuerpo físico, sino que también nubla nuestra mente y agita nuestras emociones, creando un ciclo de desequilibrio. La sabiduría de Yogananda nos enseña que el cuerpo no es una máquina que solo necesita combustible, sino un santuario que requiere nutrición consciente. La forma en que comemos, el tipo de alimentos que elegimos y la actitud con la que los consumimos influyen directamente en la cantidad de prana que absorbemos. Cuando el prana es bajo, la vitalidad disminuye, la digestión se vuelve lenta y la mente pierde su agudeza. Es como intentar encender una fogata con madera húmeda. Puede que genere algo de calor, pero nunca arderá con una llama vigorosa y sostenida. Las frutas y verduras frescas, cultivadas bajo el sol, están cargadas de esta energía vital. Son una fuente de combustible limpio que el cuerpo puede procesar fácilmente, transformando su energía en una fuerza que nutre cada célula, cada pensamiento
y cada emoción. Consideremos, por ejemplo, las uvas. A menudo subestimadas, estas pequeñas joyas de la naturaleza son un concentrado de dulzura natural y poder revitalizante. Para Yogananda, los azúcares naturales de las frutas eran una fuente de energía pura y fácilmente asimilable, muy diferente a los azúcares procesados que intoxican el sistema. Las uvas están repletas de glucosa y fructosa, azúcares simples que proporcionan un impulso energético rápido y limpio. Además, su alto contenido de agua y antioxidantes las convierte en aliadas perfectas para la desintoxicación y la hidratación celular. Si su cuerpo le está pidiendo una pausa del cansancio y la pesadez, si su mente anhela claridad y su energía se siente estancada, las uvas pueden ser una respuesta simple y poderosa. Integrarlas en su día es como abrir una ventana para que el aire fresco y revitalizante entre en una habitación cerrada. Su dulzura no solo satisface un antojo, sino que nutre el sistema nervioso, ofreciendo una sensación de bienestar y ligereza. Al elegir uvas, no solo elige un alimento, elige la chispa de vitalidad natural que su cuerpo tanto necesita. Continuando nuestro viaje hacia la vitalidad, nos sumergimos en la revelación de un alimento que encarna la dulzura y el poder de la naturaleza, el mango. Más allá de su exquisito sabor tropical, el mango es una fuente de prana concentrada que para Mahansa Yogananda, con su sabiduría innata sobre la salud, habría reconocido por su capacidad de nutrir y energizar profundamente. ¿Ha sentido la diferencia al cambiar a frutas frescas cuando su cuerpo pide energía? Comparta su experiencia en los comentarios, pues cada testimonio nos inspira a explorar estos caminos naturales de bienestar. A menudo, recurrimos a estimulantes artificiales cuando el cansancio se instala, pero el mango ofrece una alternativa que no solo revitaliza, sino que también cura y equilibra desde dentro. Su riqueza en vitaminas A y C, además de diversos minerales, lo convierte en un escudo natural para su sistema inmunológico y un catalizador para una piel radiante. La ciencia moderna valida lo que Yogananda comprendía intuitivamente. Los alimentos, enteros y sin procesar, son la clave para una energía sostenida y una salud vibrante. El mango, con su pulpa jugosa y dulce, no solo proporciona azúcares naturales que son fácilmente absorbidos por el cuerpo, sino que también contiene enzimas digestivas que ayudan a descomponer otros alimentos, aliviando la carga de su sistema digestivo. Esto significa menos hinchazón, menos pesadez y una absorción más eficiente de nutrientes. Para integrar el mango en su dieta de manera práctica, piense en él como su recarga energética natural. Consuma un mango maduro a media mañana o a media tarde, cuando la energía tiende a decaer. Puede disfrutarlo solo, cortado en cubos, o añadirlo a un batido con un poco de agua para una bebida refrescante y energizante. La clave es la simplicidad. Deje que el sabor natural y la textura suave del mango le deleiten, comiendo con conciencia plena. Yogananda nos recordaba que el acto de comer debe ser un ritual de gratitud y sintonía con la naturaleza. Al elegir un mango, estamos eligiendo un alimento que ha sido energizado por el sol, la tierra y el agua, transfiriendo esa vibración vital directamente a nuestro cuerpo. No se trata solo de calorías, sino de la calidad de la energía que estamos ingiriendo. La dulzura del mango también tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso, ayudando a reducir el estrés y a promover una sensación de paz interior. Si su digestión es lenta, si su mente se siente dispersa, o si su energía se agota a lo largo del día, el mango es una herramienta poderosa para restaurar el equilibrio. Al masticar cada bocado lentamente, sintiendo su textura y su dulzura, no solo está alimentando su cuerpo,
sino que también está nutriendo su alma, como nos enseñaba Yogananda. Esta práctica de alimentación consciente, simple pero profunda, es la verdadera revelación para una vitalidad duradera. Para consolidar esta fuente de vitalidad, es esencial incorporar un tercer alimento sencillo y universalmente accesible: el plátano. Este humilde fruto es una maravilla nutricional que Paramahansa Yogananda habría valorado por su poder para proporcionar energía sostenida y equilibrar el cuerpo. Si las uvas ofrecen una chispa rápida y los mangos una dulzura revitalizante, el plátano es la base sólida que ancla su energía a lo largo del día. Su riqueza en potasio, un mineral vital, ayuda a mantener el equilibrio de electrolitos, esencial para la función nerviosa y muscular, y contrarresta los efectos del sodio en el cuerpo, lo que contribuye a una sensación de ligereza y bienestar. Los carbohidratos complejos y fibras presentes en el plátano aseguran una liberación gradual de energía, evitando los picos y caídas que a menudo experimentamos con alimentos procesados, manteniéndonos saciados y con un enfoque mental estable. La combinación de uvas, mangos y plátanos crea una sinergia poderosa para una salud integral. Yogananda enseñaba que la simplicidad en la dieta no solo facilita la digestión, sino que también permite que la mente permanezca más clara y el espíritu más receptivo. Estos tres alimentos, ricos en azúcares naturales, vitaminas, minerales y fibra, son fáciles de digerir y asimilar, lo que permite que su cuerpo utilice su energía en la curación y revitalización en lugar de gastarla en procesar comidas pesadas. La clave de la integración diaria radica en la intencionalidad y la escucha de su propio cuerpo. Por ejemplo, puede iniciar su día con un batido de plátano, espinacas, para un extra de nutrientes verdes, que Yogananda también promovía, y un poco de agua, proporcionando una base energética robusta para la mañana. Para el mediodía, cuando la energía tiende a disminuir, un puñado de uvas es el refrigerio perfecto. Su dulzura refrescante y su hidratación natural revitalizarán su sistema sin causar pesadez. Y a media tarde, si siente un antojo dulce o una necesidad de recarga, un mango maduro es la opción ideal, llenando su cuerpo con nutrientes y prana de una manera deliciosa y sostenible. Adapte estas sugerencias a su propia realidad y preferencias. Si no tiene acceso a mangos frescos, puede usar congelados. Si las uvas no son de su agrado, considere melón o papaya. Lo importante es el principio. Alimentos naturales, ricos en vida, consumidos con conciencia. Esta rutina no busca ser una dieta restrictiva, sino una invitación a nutrirse con sabiduría, tal como Yogananda animaba, construyendo un cuerpo más vital y una mente más serena. La integración de estos tres alimentos simples puede transformar su relación con la comida y con su propia vitalidad. Hemos recorrido un camino desde el diagnóstico del agotamiento moderno hasta la revelación de una sabiduría ancestral. La vitalidad no es un misterio, sino el resultado de elecciones conscientes y sencillas. Al integrar uvas, mangos y plátanos en su dieta diaria, está dando un paso fundamental hacia una transformación profunda que Paramahansa Yogananda siempre propugnó: el equilibrio perfecto entre cuerpo, mente y espíritu. Cuando usted elige estos alimentos vivos, no solo está ingiriendo calorías, está absorbiendo prana, la energía vital que nutre cada fibra de su ser. Los beneficios de esta práctica consciente son tangibles y se manifiestan de múltiples maneras. La fatiga crónica que una vez le asaltaba, dando paso a una energía sostenida y una claridad mental que le permite afrontar sus tareas con renovado vigor. La pesadez digestiva se disipa,
reemplazada por una sensación de ligereza que le permite moverse con facilidad y sin molestias. La promesa inicial de energía rápida y ligereza que los alimentos procesados nunca cumplieron, se materializa ahora a través de la dulzura natural de una uva, la riqueza de un mango o la consistencia nutritiva de un plátano. La confusión sobre qué comer para sentirse bien se aclara, dejando espacio para una intuición alimentaria que Yogananda consideraba esencial. Usted comienza a escuchar las verdaderas necesidades de su cuerpo, liberándose de la dependencia de estimulantes artificiales. Esta es la verdad transformadora. La simplicidad es el camino hacia la vitalidad. No se trata de eliminar lo complejo, sino de priorizar lo que es inherentemente puro y alineado con la naturaleza. Al consumir estos alimentos con conciencia, está alimentando no solo su cuerpo físico, sino también su mente, que se vuelve más enfocada y serena, y su espíritu, que se siente más conectado y en paz. Es un proceso de desintoxicación gradual, no solo de toxinas físicas, sino también de la niebla mental que la mala alimentación puede generar. Yogananda nos enseñó que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino la presencia de una vitalidad vibrante que nos permite vivir plenamente. Al abrazar la sabiduría de estos 3 alimentos simples, usted está afirmando su compromiso con un estilo de vida que honra su cuerpo, eleva su mente y libera su espíritu, abriendo la puerta a una vida de energía, alegría y propósito renovados. Imagine su cuerpo no como una máquina, sino como un jardín fértil. Si lo nutre con la tierra adecuada, el agua pura y la luz del sol, florecerá con una belleza y vitalidad incomparables. Si lo descuida o lo alimenta con elementos artificiales, se marchitará, perdiendo su color y su fuerza. Esta analogía, que resuena con los principios de Paramahansa Yogananda, encapsula la esencia de la jornada que hemos explorado juntos. La verdadera longevidad, aquella que se vive con calidad y plena lucidez, no se encuentra en la búsqueda de elixires mágicos, sino en la aplicación constante y consciente de la sabiduría natural. Es en la simplicidad de una uva, la explosión de sabor de un mango y la nutrición reconfortante de un plátano, donde reside el poder de transformar su salud integral. Yogananda nos recordaba que el cuerpo es el templo del alma y que cuidarlo es una parte intrínseca de nuestro camino espiritual. La alimentación consciente es un acto de devoción, una práctica de autorrespeto que eleva nuestra energía y nos permite experimentar una conexión más profunda con el universo. No se trata solo de los alimentos que come, sino de la intención detrás de cada bocado, la gratitud por la nutrición y la conciencia de cómo cada elemento impacta su bienestar. En 30 días, si aplica estas prácticas de forma consistente, su jardín interior comenzará a florecer. ¿Cómo se imagina su energía y claridad mental en ese momento? Descríbalo en los comentarios. La vitalidad que busca ya está dentro de usted. Solo necesita los alimentos adecuados para despertarla y mantenerla. Que esta sabiduría perenne le sirva como guía en su camino hacia una salud integral y duradera, recordándole que la verdadera riqueza reside en un cuerpo vibrante, una mente clara y un espíritu en paz. Si la profunda simplicidad de estas prácticas ha resonado con su búsqueda de mayor vitalidad y bienestar, le invitamos a compartir su experiencia. ¿Qué cambios ha notado en su energía o claridad mental al integrar más frutas frescas? Sus comentarios y reflexiones no solo enriquecen esta comunidad de despertar consciente, sino que también pueden inspirar a otras personas a dar sus primeros pasos hacia una vida más plena. Comparta este mensaje con aquellos que, como usted, anhelan una fuente de energía más natural y duradera. Juntos, podemos construir una comunidad vibrante
donde la sabiduría de Yogananda florezca en la vida cotidiana de cada uno,